Trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder hacer reasignaciones presupuestales. Yo estoy absolutamente seguro que si empezamos a hacer estas gestiones, como muy bien dijo el gobernador regional, el dinero público está al servicio de la ciudadanía y por lo tanto habrá que ver cuáles son las gestiones que hay que hacer para poder implementar esta iniciativa, que además es una iniciativa que ha pasado en otros lugares, ¿no es cierto? No necesariamente con tablets. Hace poco estuvimos en Ica y en el distrito de la Municipalidad Distrital de Salas, por ejemplo, habían tenido la iniciativa de comprar teléfonos celulares para algunos estudiantes en lugar de tablets porque tenían más a la mano. Es decir, esto es un proceso en el que, como dije hace un momento, hay una muy buena expectativa de trabajar de forma conjunta en varios niveles de gobierno. ¿Perdón? No, no se trata de faltar o no iniciativas, se trata de ver cómo avanzamos en este proceso. Lo que tenemos que tener claro es que el gran mensaje, que es el mensaje que además ayer mostró con mucha claridad el presidente Sagasti, es que tenemos que juntarnos para poder avanzar y tratar de combatir toda esta pandemia y tratar de salir de esta situación complicada. Ministro, muy buenos días. Luis Zapata, de Diario Viral. Yo quiero saber en este año cómo se ha desarrollado el trabajo con el Ministerio de Transportes, ya que si es que se va a mandar tablets a diferentes provincias de Arequipa, de nada servirían las tablets si es que los niños o los profesores no tienen una buena señal de internet o una radiodifusión cercana. De nada serviría las tablets si tiene que caminar kilómetros para poder encontrar señal. ¿Cuántas antenas, si es que hay un número, se ha instalado en la provincia de Arequipa o en la región de Arequipa? El dato exacto sobre la cantidad de antenas y cosas específicas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones sería una muy buena pregunta para trasladársela al Ministro de Transportes y Comunicaciones y al gerente. Lo único que yo puedo asegurarles desde el lado de educación es que efectivamente las tablets tienen una conexión a internet para que puedan no estar pendientes de cómo va avanzando un viejo problema en el país, que es el tema de la conectividad, ¿no es cierto? En la pandemia lo que se ha hecho es mostrarse años de desfase de conectividad que tiene el país y que en estos pocos meses, por más que pongamos el acelerador, no se va a poder cubrir al 100%, sería imposible hacerlo. Sin embargo, hay propios esfuerzos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hace poco menos de un mes hemos aprobado un decreto de urgencia que, por ejemplo, permite la instalación de 6.500 plazas públicas con internet inalámbrica alrededor del país y ir avanzando en la dotación de internet a escuelas rurales específicas. Ha empezado por 4 regiones en la Amazonía. Sumado a eso tenemos, por supuesto, conectividad en alrededor de 20.000 escuelas. Tenemos contratos de planes de datos para estudiantes y para docentes para este periodo que complementan a aquellos que ya tienen una tablet y tienen los datos incorporados. Entonces, con esto vamos a tratar de avanzar y quiero revertir la idea de la pregunta, ¿de qué valdrá una tablet si no tengo conectividad? Yo lo pongo al revés, qué bueno que tengamos una tablet para por lo menos vencer esa barrera de conectividad. Ministro, ¿cómo está? Ministro, buenos días. Wilber Zúñiga, de Radio Exitosa. Ministro, hace unos días se conoció un hecho lamentable, un robo en la Biblioteca Regional María Vargas Llosa, incluso el propio Nobel se pronunció sobre esto. ¿El Ministerio de Educación va a intervenir o está coordinando de repente el traslado que el propio Nobel ha hecho del pedido de estos libros, de este material, hacia lo que son el resguardo de la Universidad Nacional de San Agustín? De repente, si ustedes van a intervenir en esto, ¿y qué opinión le merece que haya ocurrido este robo hace unos días en esta biblioteca? Por supuesto que no es aceptable bajo ningún punto ningún robo de ningún tipo, menos aún de unos libros que han sido donados para eso, para generar un mayor desarrollo en la región. Nosotros no tenemos competencia directa en ello, sin embargo, si requerirían nuestro apoyo, cualquier forma de apoyo que necesitemos para poner a resguardo cualquier bien cultural del país, siempre va a contar por lo menos con una opinión favorable de parte nuestra. Muy buenas tardes, ministro de Educación Ricardo Cuenca, de la Radio Líder. Ustedes tienen planteado el inicio de clases presenciales o semipresenciales, sean para la quincena de abril, con este tema de la vacuna también que se va a hacer este proceso de administración, pero en Arequipa, sin embargo, hay varios gremios de profesores que han indicado que de no concretarse esta vacunación, ellos no van a ir a los colegios, no van a hacer clases presenciales o semipresenciales. ¿Qué hacer con esta problemática, por favor? Diálogo y más diálogo. Yo me he formado en el diálogo y creo mucho en él.
La base de la democracia es el diálogo. Y además, escuchar claramente cuáles son los procedimientos, como lo hemos dicho en la mañana. Empieza con una característica de seguridad, es decir, en las regiones donde por más que querramos los indicadores epidemiológicos no nos permitan abrir escuelas, el retorno semipresencial o presencial va a tener que demorar. Y el último, si recordarán, tenía que ver con la voluntariedad. La decisión final está en las unidades básicas del sistema educativo, en la educación de las escuelas, y allí participan docentes, directores y padres de familia. En ese proceso, los gobiernos regionales, en el caso de Arequipa, la gerencia regional, tienen un conjunto de pasos que seguir de la norma que hemos aprobado el día de ayer, de la norma técnica para el retorno a clases, y ir avanzando poco a poco en esas decisiones. Esa es la parte formal. La parte del llamado a los docentes es que efectivamente hay temor. Todos tenemos temor. Ustedes ahí deberían tener temor de estar tan juntos uno al lado del otro. Pero es verdad que también si se respetan un conjunto de protocolos como estamos ahora, en un ambiente abierto, las cosas pueden empezar a funcionar en el país. Y entonces mi llamado a los docentes es que vayamos con calma, vayamos viendo poco a poco cómo es que vamos haciendo. En ningún país del mundo la vacuna ha sido condición para la apertura de clases, en ninguno. Es una situación deseable. Es más, si hacemos una encuesta, estoy absolutamente seguro que todos quisiéramos vacunarnos ya, ¿no es cierto? Y sin embargo nuestra vida continúa. Mi llamado es a eso, a ir con calma, a mantener el diálogo y a ganar seguridad y confianza, porque eso es la base del retorno a clases y de la vida cotidiana. Ministro, buenos días, Miguel Barriga de Radio Libertad. Una pregunta. Sobre el caso, por ejemplo, de los estudiantes universitarios, de las universidades particulares, que desde el año pasado han estado realizando protestas, han estado enviando documentos, reuniones sobre el tema de lo que viene a ser el descuento de sus pensiones y de otras cuestiones, como de ciertas universidades que ellos indicaban que a pesar de estar en cuarentena, de estar en pandemia, les habrían subido las pensiones. ¿Qué acciones se está tomando el Ministerio de Educación? Muchas gracias. Dos acciones. Respecto al último punto, el Ministerio de Educación y el Estado peruano no tiene forma de poder regular un contrato entre privados. No puedo decirle baja la pensión o sube la pensión. Lo que sí podemos es tratar, nuevamente, buscar formular todo el diálogo posible para que puedan llegar a un acuerdo, lo mismo que ha pasado con los colegios de educación básica privadas. Y lo segundo es que hay una iniciativa que hemos trabajado de forma conjunta con el Congreso de la República, que esperamos se pueda aprobar en los próximos días, que habilita al Ministerio de Educación a poder intervenir en aquellas universidades asociativas que tuvieron una licencia denegada y cuyos estudiantes se encuentran en una situación muy complicada porque no hay ni un dueño claramente identificado que pueda hacerse cargo de ellos, como tampoco el Estado. Este vacío normativo estamos tratando, y ojalá, insisto, el Congreso de la República pueda ponerlo en agenda rápidamente, porque va a permitir al Ministerio de Educación acompañar estas universidades con licencia denegada, que son asociativas, durante todo este tiempo, sobre todo para poder atender a los estudiantes tal como se hace con las universidades públicas. Señor Ministro, muy buenos días. Rudy Guillén, de Latina. Señor Ministro, ante el inicio de las clases escolares, ¿qué proyecciones se tienen para este año? ¿Cómo va a ser? ¿Si va a ser virtual todo el año? ¿Se va a ir monitoreando? Otra pregunta, ministro, es ¿qué porcentaje en el país van a retomar de manera presencial y cuáles son los protocolos con los que se va a iniciar este año escolar? Gracias. A ver, nuevamente, del 15 de marzo al 15 de abril, todos los niveles educativos, de todas las modalidades, de todos los tipos de gestión público y privada, estamos trabajando a nivel virtual. La educación virtual va a continuar permanentemente hasta el mes de diciembre de este año y seguramente va a quedar para los próximos años también. La educación virtual no solo no para, sino que se ha visto fortalecida luego del aprendizaje que hemos tenido todos de, por ejemplo, la estrategia Aprendo en Casa. ¿Por qué razón? Porque justamente como uno de los principios del retorno es la voluntariedad,
aquellas familias y aquellos docentes que por diversas razones no quieran volver a las clases presenciales, aun cuando pueda estar permitido, tendrán la opción de la educación virtual de forma permanente. Las proyecciones, quisiera saberlas, son como la situación epidemiológica. Todos los lunes en el Ministerio de Educación tenemos un reporte del simulador que nos indica cuáles son los distritos en donde se podrían abrir escuelas. Y esto cambia muchísimo en función a cómo va cambiando la situación epidemiológica. Indicadores como positividad, defunciones, pero además educativos, cantidad de estudiantes que viven en el mismo distrito en el que estudian, niveles de ruralidad, todo ello nos hace tener un indicador. Entonces, proyectar cuál sería el número sería muy complicado. Solo le pongo un ejemplo para terminar a nuestro colega de Latina. Si la semana pasada hubiésemos tenido que abrir clases, en esa semana se hubiese autorizado solo al 20% de las escuelas del país, todas ellas en zonas rurales. La hipótesis es que cuando empiece a mejorar la situación epidemiológica, van a haber mejores condiciones para que más escuelas puedan abrir. Entonces la proyección va más o menos de la mano con cómo va funcionando la epidemia, la pandemia en el país. Ministro,